En primer lugar, Esteban, te pido el favor de que me permitas compartir porque yo voy a hacer una presentación Perfecto, del tema. Clara, ya te activo. ¿Listo? ¿Estás activada? Ok. Bueno, muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, como nos decía Esteban, en este espacio vamos a hacer un trabajo para dar cuenta cómo ir construyendo la fundamentación teórica también que nos permite orientarnos en la reflexión sobre la clínica con niños, especialmente la clínica con niños. Eh, Nosotros habíamos enviado un texto, yo no sé si las personas que están presentes, supongo que lo recibieron, no sé si tuvieron tiempo de trabajarlo, pero el objetivo realmente era trabajar sobre el texto, porque es un texto que tiene elementos muy importantes. Ojalá que lo hayan leído y que podamos hacer debate sobre él. Yo extraje una presentación siguiendo como los problemas centrales del texto. Se los voy a nombrar. El texto se llama Entrada en análisis en la clínica con niños y su autora, la psicoanalista Estela Solano. Esta conferencia corresponde a un seminario que Estela Solano dictó en Medellín hace muchos años. Sin embargo, me sigue pareciendo que tiene mucha utilidad para trabajar este problema que veníamos planteando. Hace aproximadamente un mes trabajamos, tanto Juliana Bueno como yo, sobre lo que implica la entrada en análisis, ¿cierto? Y hoy, como pensar un poquito más, la entrada en análisis, particularmente en la clínica con niños. Entonces, si al menos recibieron el texto, los invitaría a que por lo menos lo abran y que me puedan acompañar en algunas de las reflexiones. Tengo anotada la página en la que ustedes lo pueden encontrar. Bueno, entonces comienzo con la presentación que tenemos. Eh, lo voy a hacer con la presentación para que lo puedan ver, porque sé que los que están en surcos posiblemente no tienen, no lo ven muy de cerca. Bueno, entonces Sí, estamos cerca del computador, lo estamos viendo bien, claro. ok, Gracias. gracias. Entonces, si yo voy a tratar de seguir el texto, eh, me parece que es un texto de una riqueza extraordinaria, el que mejor no perdernos nada. Entonces, el texto de Estela Solano comienza precisamente estableciendo lo que yo podría definir como unos principios teóricos orientadores, que no quiere decir las reglas que se siguen para la dirección de la cura en un análisis, sino teóricamente, cuáles son los principios con los que nos orientamos. Entonces, lo primero, ¿qué consecuencias podemos sacar en lo que respecta a la clínica psicoanalítica con niños si nos orientamos por la enseñanza de Lacan? Eso quiere decir que estos principios ya de entrada están situados con respecto a la enseñanza específica de Lacan, no solamente el psicoanálisis freudiano o de Melanie Klein o de Ana Freud, etcétera, sino lo que Lacan recoge de la enseñanza de Freud. Hay una diferencia, se pregunta ella, entre la clínica con niños y la clínica con adultos. Vamos a intentar apostar algunas respuestas. Yo de una vez voy a decir sí y no. ¿En qué sentido no? En el sentido de lo que veremos más adelante, y es que la clínica psicoanalítica es la clínica del sujeto. Y el sujeto en principio no tiene edad o es siempre infantil, si seguimos a Freud. Pero digo que sí tiene diferencia porque también lo vamos a ver y es todo lo que implica el movimiento de la demanda.
el paso de la queja a la demanda y de la demanda al deseo, ¿cierto? Porque lo vamos a ver enseguida, pero enunciémoslo de una vez. Generalmente quienes demandan no son los niños, sino los padres. O sea que en la clínica con niños tenemos un trabajo adicional que implica cernir también la demanda de los padres. El psicoanalista, otro de los principios, lo quiera o no en su acto, operará según la concepción que se haga de lo que es un niño. Entonces tendríamos dos vertientes, o el discurso analítico o el discurso del amo. Lo voy a desarrollar más adelante porque voy a seguir el texto. Ustedes si leen en el texto las páginas 37, 38, 39, Estela Solano nos desarrolla esa idea. En principio tenemos dos perspectivas, o el dispositivo analítico o la psicoterapia o pedagógica. Y si entramos en el discurso de la pedagogía o en el discurso del amo, el analista claudica en su función. Lo dice claramente el texto en la página 37, donde ella dice, si tomamos al niño como un objeto y no como un sujeto, y es entonces allí donde el psicoanalista claudica en su posición y en su acto, sometiéndose de entrada el analista mismo al discurso del amo. Bueno, parte de los principios pues, de los que nos serviremos en lo que continuamos del desarrollo. Entonces, la demanda de los padres no es la demanda del niño, que es un asunto que tenemos que tener muy claro. Y lo saben porque cuando hacemos trabajo a nivel institucional, recibimos una cantidad de demandas y generalmente la última, si se escucha, es la del niño. Entonces ella nos dice, cuando recibimos a un niño, generalmente no es él quien viene a golpear la puerta para pedirnos análisis, sino que es traído por los padres, los cuales a su vez son remitidos por la escuela, el médico o la sociedad. Es necesario pues tener en cuenta que la demanda que nos hacen los padres quizás no sea para nada una demanda que el niño toma a su cargo. La demanda de los padres no se corresponde con la demanda de los niños. Incluso a veces pueden ser absolutamente antinómicas. Esto es un punto que hay que tener muy claro, porque cuando uno entrevista a los padres, escucha la queja de los padres y luego, a puerta cerrada, recibe el niño, y creo que generalmente si el niño tiene la oportunidad de hablar, uno se sorprende porque las razones del niño no son las razones de los padres. Ese punto que me parece que es crucial es como una especie de impasse, que es el que yo les decía. Hay diferencia en la clínica de adultos y en la clínica con niños, y creo que este punto es neurálgico para hacer la consideración de la clínica con niños. En la clínica con adultos uno nunca espera que venga otra persona, el esposo, el hijo, los padres de una persona adulta para que nos digan cuál sería el problema a resolver. Siempre tomamos esa demanda para intentar convertirla en síntoma analítico. Es decir, que el sujeto lo pueda trabajar, pero con el niño el trabajo es mucho más complejo si uno va a tomar la vertiente analítica. Bueno, continúo con lo de los principios teóricos orientadores. La clínica con niños es la clínica del sujeto inconsciente y no del yo. No se debe confundir el lugar del sujeto con el yo. Esto implica un movimiento doble: pasar de la queja de los padres al síntoma del niño, y en lo posible síntoma analítico. De hecho, en este mismo espacio estamos considerando la posibilidad de hacer otro trabajo semejante con un texto también de Estela Solano del mismo seminario, que es a propósito de un caso, que nos va a permitir ver muy claramente la diferencia entre la queja institucional
la demanda de los padres y el síntoma analítico del niño. Puedo poner el ejemplo inclusive que luego lo vamos a trabajar muy bien, pero este niño lo llevan, que luego lo vamos a trabajar, no hoy, lo llevan porque el niño tiene, pues es disléxico, escribe sin dejar espacios, escribe eh, no de izquierda a derecha como escribimos en Occidente, sino de derecha a izquierda, no deja espacios entre las palabras, él mismo no se ubica en el espacio físico, etcétera. Esa es la demanda institucional. Los padres contarán la historia de la familia y esperan una recuperación de su hijo, pero el síntoma analítico del niño es muy interesante porque él se sitúa como alguien que no puede estar localizado sino en el colapso de las generaciones, es decir, es el hijo de un muerto o es el hijo muerto de un padre muerto. Es, digamos, así como el niño se logra localizar él cuando formula su síntoma. Entonces, miren que nada que ver con la demanda de corrección en la lectoescritura del niño que trae la institución y que traen los padres y la posición de un niño muerto que nace en el lugar de un muerto, en el colapso de las generaciones. Entonces, si cuando esto lo podamos trabajar más detenidamente, vamos a percibir más claramente la necesidad de poder situar esa diferencia, de hacer la distancia. Asimismo, respecto de los padres, si bien generalmente son ellos los que demandan la intervención, es necesario poder localizar lo que realmente piden para su hijo. Y si lo piden, lo desean o no. Es decir, muchas veces por el lugar que el síntoma ocupa, el síntoma del niño ocupa en la estructura de la pareja parental, como lo define Lacan, en las dos notas sobre el niño, muchas veces los padres quieren que al niño le corrijan algo, pero quizás no quieren que el niño se cure. Eso es una pregunta muy importante que lo verán ustedes. Ahorita vamos a pasar un poco sobre esto porque la doctora Estela Solano en el texto pues que comentamos lo trabaja, me parece muy ampliamente en las páginas 44, 45, 46. Los padres desean lo que piden realmente de su hijo. Sería siempre una pregunta que tenemos que formularnos antes de correr a rectificar lo que en el niño aparentemente no funciona. En relación con el niño, es importante ver si hay condiciones para que pueda pasar de la demanda inicial a un síntoma analítico, es decir, bajo transferencia. Como pueden ver, solamente estamos en los primeros movimientos y ya tenemos bastantes preguntas para formularnos a la hora de recibir la demanda sobre un niño. Igual la premisa fundamental que nos orienta en la clínica psicoanalítica desde Freud, porque la indicación de Freud es precisa, tomar cada caso como si fuera el primero. Entonces, la premisa fundamental es caso por caso. La clínica con niños es solo caso por caso. En la infancia y en la adolescencia es necesario mantener el diagnóstico en suspenso. Es el niño el que puede construir su lugar en la estructura y es una premisa que creo que también podríamos mantener para el día que podamos revisar ese caso en particular. ¿Y por qué trabajar esas dos premisas juntas? El del caso por caso y la importancia de mantener el diagnóstico en suspenso. Porque generalmente los diagnósticos que hacemos en la clínica, muy particularmente en la clínica con niños, son diagnósticos elaborados estadísticamente. Son diagnósticos que son tomados a partir de cómo funcionan en términos generales los ideales que se proponen para el funcionamiento del niño. Muy bien.
Entonces, uno de los asuntos que implica de entrada, porque muchas veces se recibe la demanda y muchas veces la demanda se recibe ya con un diagnóstico. Por ejemplo, traemos este niño porque es un niño autista. Traemos este niño porque es un niño Asperger. Traemos este niño porque es un niño con déficit de atención. Traemos este niño porque es un niño con trastorno negativista desafiante, etcétera. Es decir, que en principio, cuando recibimos al niño, lo traemos diagnosticado. Nos lo traen ya diagnosticado. Es cómo ubicar la estructura clínica del niño, que sería uno de los problemas que tendríamos que hacer bajo la perspectiva de lo que estamos planteando y siguiendo pues la enseñanza que el texto nos trae. ¿En qué momento se podría hablar de estructura en un niño? Eso depende de cada caso. ¿A qué edad el sujeto ya no es un niño? Tomo una cita de Martín Menés en un texto que se llama La clínica con niños. Enseñanza, principios y enseñanzas de la clínica con niños, de un apartado que les recomiendo también que se llama la estructura clínica en los niños. A qué edad ya no es más un niño. Ella dice, el niño es un prepuber. En el psicoanálisis con niños hay respecto a lo anterior algunas dificultades a causa de la inmadurez lingüística y sexual. La distinción entre organización psicótica y estados neuróticos ya demostrados no siempre es fácil, porque digamos que muchas veces se supone que el niño es un niño psicótico, un niño Asperger, que automáticamente se le concluye también la estructura de la psicosis, mientras que el pequeño sujeto no encuentra aquello frente a lo cual no tiene respuesta. La falla psíquica puede pasar inadvertida. Un sujeto de estructura psicótica no desencadenada, por ejemplo, puede presentarse bajo una forma de normalidad flagrante, mientras que un neurótico puede aparecer con una sintomatología ruidosa. O sea, no hay ningún diagnóstico que oriente de entrada la clínica. Y en este sentido, la propuesta muy precisa es mantener siempre ese diagnóstico en suspenso. Bueno, no voy a repetir porque creo que no tenemos mucho tiempo, pero y porque quisiera que si leyeron el texto podamos discutir algunos problemas. La importancia de plantear frente a muchos niños una hipótesis en suspenso de diagnóstico que orienta la conducción de la cura, pero que deja lugar a la sorpresa. A menudo esto se impone por defecto de ubicación de pasos estructurales de la neurosis infantil, y más cuando Lacan da en su última enseñanza otra ubicación de construcción que esa del Edipo, a saber, el anudamiento borromeo, que permite dar cuenta de formas de anudamiento estable con una nominación singular, que hace las veces del nombre del padre. Este caso, que se llama, que está titulado como el caso Antonio, es un niño que en principio, si uno lee las 2 o 3 primeras páginas de presentación del caso, puede suponer que se trata de una psicosis. Y siguiendo el trabajo que Estela Solano hace con el niño, en ningún momento hace hipótesis diagnóstica. Más bien permite que el niño haga toda una elaboración y una reconstrucción de su lugar en su historia, una reconstrucción de su historia y una reconstrucción de su lugar en su estructura familiar, que le permite al niño no solamente modificar radicalmente el síntoma inicial, la queja que viene del lado de los otros, sino que le permite al niño construir, digamos, su salida de su experiencia analítica de pleno derecho. El diagnóstico en suspenso permite dar tiempo al tiempo lógico, más que cronológico, que sin embargo también cuenta. Por ejemplo, a partir de cuándo y de qué
No hablar se vuelve sintomático, ¿cierto? Que uno de los síntomas que tenemos en alguno de los niños es una especie de mutismo que automáticamente se concluye como un síntoma del autismo. Un niño que no utiliza el lenguaje no es forzosamente autista. El diagnóstico en suspenso permite también que aparezcan los meandros de la construcción que a veces toman los niños muy marcados por el encuentro efectivo con la obscenidad de lo real. Conviene diferenciar los efectos que marcan el goce del otro, o sea, los niños maltratados, las carencias masivas, abusos sexuales, delirios de los padres o la identificación a los rasgos de la locura de un padre, de la posición subjetiva del niño. En este punto también me parece muy importante hacer énfasis, porque es en ese proceso inicial que implica separar la demanda del otro, del deseo del sujeto, el niño en particular. Es muy importante también separar como los prejuicios terapéuticos que tenemos. Un niño maltratado es un niño traumatizado, un niño abusado es un niño eh, traumatizado. Un hijo de un padre loco es un niño que no debe estar con su padre porque tendrá consecuencias para él, etcétera, etcétera. Y aquí miren que lo que dice es precisamente, una cosa es lo que viene del otro y otra que lo que realmente nos interesa detectar en lo que hemos llamado las entrevistas preliminares desde la vez pasada y hoy, la posición subjetiva del niño. Es decir, lo que viene de las marcas del otro, los accidentes de la historia, pues la pobreza, las familias venidas a menos, las familias mal constituidas, las familias monoparentales, con la madre cabeza de hogar y el padre asesinado, etcétera, etcétera. Y todo eso es lo que viene del otro, los abusos del otro, y por el otro lado, las elecciones del sujeto o la posición del sujeto. Lo que quiere decir entonces que cuando recibimos la demanda, lo que recibimos es una demanda del otro. A veces las de las instituciones educativas son muy radicales. Por ejemplo, si al niño no lo entran a tratamiento, no lo recibimos el año entrante. ¿Cierto? Es una demanda radical que tiene el carácter de un imperativo. Pero lo que a nosotros nos interesa desde la enseñanza, yo creo que desde Freud sin duda, y con Lacan, es que más allá de la demanda, ¿cierto? Voy a poner esto acá para orientarme también con esto. Es que, no era ese el que iba a buscar. Es que precisamente, más allá de la demanda, ¿cierto? Tenemos un enigma. Es qué es lo que hay más allá de esa demanda, expresada en los términos del texto que tenemos, páginas 44 y 45, más allá de la demanda yoica. No lo aguanto, no lo soporto, en el colegio no lo aguantan, el niño no obedece, el niño no responde, el niño no aprende, como la quieran llamar, que generalmente está expresada por los padres. Más allá de eso, lo que subyace es el deseo del sujeto. Vamos a trabajar un poquito más sobre eso. Entonces, si en las entrevistas preliminares se despliegan los enunciados del discurso de los padres, se articulan los puntos lógicos que en ese discurso hacen vislumbrar aquello que es imposible de decir y que concierne el lugar del niño. Ya les voy a mostrar un pequeñito esquema. Si al niño se lo recibe y se calcula la posibilidad de que él despliegue en su palabra los significantes de su queja, de su dolor, de su angustia o de su incertidumbre, de su dificultad con el saber, entonces tendremos la posibilidad o la suerte de que haya un momento de emergencia en el niño, de que eso que le pasa quiera decir algo y decir que pueda ser descifrado. Noten la diferencia. O sea, si nos detenemos solamente en la queja de los padres,
no hacemos sino psicoterapia o pedagogía, que en síntesis es discurso del amo. Les voy a mostrar cómo se escriben los dos discursos para que veamos bien la diferencia de lo que el texto nos quiere plantear. Al contrario, si logramos que la palabra del niño transmita su imposibilidad, su dolor, su angustia, yo creo que inclusive en los niños discapacitados, orgánicamente discapacitados, con déficit de funcionamiento, etcétera, eso no excluye para nada que hay un sujeto. Eso no excluye para nada tampoco que ese sujeto puede hacer o decir algo sobre la significación que esa discapacidad tiene para él. Entonces, sigo insistiendo en que tenemos dos perspectivas. O nos orientamos por la demanda de los padres o la institucional, o creamos este espacio que me parece que es fundamental, que lo dice Estela Solano en la página 47, es cierto, si permitimos que la palabra del niño pueda transmitir su sufrimiento, tendremos la posibilidad o la suerte, es decir, que puede ser un encuentro, de que haya un momento de emergencia en el niño, de que eso que le pasa quiera decir algo y que pueda ser finalmente descifrado. Entonces tenemos, por un lado, la demanda del otro, y permítanme, perdónenme inclusive que insista mucho en eso porque estoy segura, pues por la experiencia de mucho tiempo, que las instituciones se guían por la demanda del otro. Y tenemos el deseo del otro. En principio, lo que tendríamos que poder discernir es el niño, qué lugar ocupa para el otro. Y el niño, cómo se sitúa él mismo frente a su deseo. Entonces, creo que este esquema nos ayuda a diferenciar esos dos puntos. Entonces, bueno, lo voy a decir porque en las páginas, si tienen ahí el texto, la verdad, en la página 44 y en la página 45, Estela Solano es muy explícita en decirlo, y cuando se lo plantea dice, ¿qué quiero decir con esto? Estoy leyendo la página 44, que dice, en todo momento me parece a mí que lo primero y principal es medir las posibilidades y los riesgos del trabajo del analista con el niño. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario en el tiempo de las entrevistas con los padres no solamente saber qué piden, si lo que piden es realmente lo que quieren, sino que también es necesario saber qué es lo que está en juego allí, en ese supuesto síntoma que ellos nos presentan del lado del niño. Entonces, intenté pues representar esos párrafos mostrando que no nos podemos dejar engañar solamente con la demanda, sino que están en juego muchas cosas. Está la demanda, está el síntoma, pero aquí está en juego el asunto, es si lo que ellos demandan lo quieren, realmente no. A veces pasa que piden tratamiento para un niño, pero cuando el niño comienza a recuperarse, que generalmente la recuperación de un niño no es en la vía de la satisfacción de la demanda de los padres, sino que toma un camino propio, los padres suelen retirarlo. Entonces, sigo leyendo ese párrafo en la página 44, si lo tienen, síganme. Dice, ¿qué es lo que está en juego? Entonces dice, lo que está en juego allí en ese supuesto síntoma que ellos nos presentan del lado del niño. ¿Qué es lo que está en juego para ellos? Esto me conduce a considerar que lo que está en juego para ellos es lo más íntimo del sujeto que ellos son. Es decir, que lo que los padres traerán o proponen al analista como queja que concierne a su niño, hay que saber qué es fundamentalmente aquello que se presenta, perdónenme, qué es lo que fundamentalmente se presenta como aquello, como siendo lo más exterior a ellos y sin embargo lo más íntimo y que ellos desconocen.
Cuando consideramos qué queja se nos presenta y qué concierne a un niño, estamos inmediatamente considerando, escuchando qué lugar ocupa el sujeto al cual concierne la queja en el discurso de los padres. Pues bueno, este esquema inclusive todavía lo podríamos como ampliar un poco más, pero me parece que lo que necesitamos es aprender a discernir la queja, la demanda, el síntoma, el deseo, etcétera. Eh, es decir, que en estas entrevistas con los padres nos podemos ya orientar en lo que respecta a la posición del niño en la subjetividad de los padres. Ello requiere una cierta prudencia para saber medir el valor del síntoma del niño en la subjetividad de los padres o del padre o de la madre. Les remito, yo creo que es un texto que tiene vigencia, que es importante considerar, que se llama Dos notas sobre el niño, son 2 paginitas, es un texto de Lacan, se llama Dos notas sobre el niño. Ello requiere una cierta, bueno, puede ocurrir, y lo he verificado en la experiencia, que el síntoma en el niño, al mismo tiempo que era revelador de la verdad de la estructura de la pareja parental, simultáneamente estaba cumpliendo una función, y que al desatarse el síntoma en la experiencia analítica, siempre podemos verificar que hay incidencias en la estructuración de goce, en la estructuración y en la economía de goce de la familia. Voy a ver si el esquema que tengo acá, permítanme, voy a ir así porque tengo por acá un esquema, porque en relación a las 2 notas sobre el niño, Lacan sitúa justamente el síntoma del niño en posición de responder a lo que hay de problemático en la pareja parental. Entonces Lacan define el síntoma del niño así. El síntoma del niño está en posición de responder a lo que hay de enigmático o problemático en relación a la pareja parental. Y por eso, digamos, el modelo de escritura del síntoma del niño podría ser así, o sea, que el síntoma del niño se estructura como una respuesta. Entonces, ¿cómo responde el niño frente al deseo del otro? Con su síntoma, con su posición fantasmática, que implica la neurosis infantil, hacerse un lugar en relación al deseo del otro, cómo instituye el niño al otro, cuáles son las elecciones del sujeto, etc. Miren que entonces las preguntas que nos invita Lacan a hacernos en la clínica con niños son bastante más complejas que pensar cómo hago que el niño aprenda la escritura o cómo hago que el niño corrija este síntoma o aquel, que pueden ser sin duda muchos. Bueno, muy bien, me voy a devolver porque acá tengo la diferencia que quiero plantearles en relación a lo que hemos llamado, entonces, o hacemos discurso del amo o hacemos discurso del analista. ¿Por qué es tan importante esto? Lo verán ustedes trabajado en el texto, en la página, por ejemplo, en la página 37, que hace la diferencia. Este es el discurso del amo, escrito por Lacan. Esta es la psicoterapia. Permítanme que utilicemos esa lectura para pensarlo así, porque en la psicoterapia o en la pedagogía lo que hacemos es que es a partir de los ideales del otro, en el lugar de la gente, que transmitimos un saber y al sujeto lo tenemos en el lugar del objeto, como un objeto sobre el cual el discurso opera, o el sujeto reprimido debajo de la barra. Esta sería una manera simple de leer el discurso del amo y con él la psicoterapia. Y el discurso del analista, no sé si lo leyeron en la página 37
el texto ustedes encuentran allá la diferencia. El analista como causa está en el lugar de la gente, pero el sujeto es el que trabaja. Aquí el sujeto está en posición de objeto. Entonces tenemos estos dos discursos son los que nos interesan para la reflexión que tenemos aquí. Entonces, tomo una definición de esa diferencia tomada del texto de Sonia Alberti, en el que diferencia el discurso del amo y el discurso del analista. Dice, lo que distingue particularmente el amo, maestro o terapeuta, el psicoanalista, es la posición que cada uno toma frente al sujeto, adolescente o niño. Podemos tenerlo para nuestra reflexión en este momento. Esa posición fue estudiada por Jacques Lacan, sobre todo a partir del seminario 17, El reverso del psicoanálisis, un seminario de 1969-1970, en el cual Lacan propone la existencia de 4 discursos que hacen lazo social, entre ellos el discurso del amo y el discurso del analista. En el discurso del amo, el agente es el S1. En el discurso del analista, el agente es el A. Esa es toda la diferencia. Cuando el objeto A es el agente, el otro es un sujeto. Y es como tal el analista se dirige al niño o al adolescente para hacerlo hablar y hacerlo producir su propia determinación, descubrir su inconsciente y verificar lo que determina su sufrimiento a fin de descubrirse como sujeto deseante. Cuando el agente es el S1, como lo vimos en el discurso del amo, ya lo voy a volver a mostrar, conforme al modelo hegeliano, el otro es esclavo y debe trabajar en pro del amo, satisfaciendo sus deseos y sus demandas. Entonces así lo tendríamos aquí, ¿cierto? Aquí tendríamos al otro como sujeto trabajando para construir su historia y aquí lo tendríamos como esclavo trabajando al servicio del otro. Bueno. Muy bien, voy a ir avanzando. No sé qué hora es porque como tengo la pantalla completa. Bueno, yo creo que me quedan... Son las Estamos 3, tan 15 tarde, pero minuticos, aún Clara. así. Dime. Son las 3, 15 minuticos, ¿te parece? Pero que puedan incluir el diálogo. Claro, para discutir un poco. Ya, entonces voy a, como me salté algunas reflexiones que he ido comentando, voy a terminar con esta afirmación que trae Estela Solano en la página, ya les voy a decir en cuál página, y que me parece que es muy importante, en la página 41. Ella dice, vemos así como en la experiencia analítica tenemos que considerar que el sujeto que recibimos es el que, haciendo uso de la palabra, tendrá que verificar su posición de sujeto y hacer la prueba de su falta en ser. Y creo que con esto podríamos inclusive volver a seguir comparando esos dos discursos, el del otro, la demanda del otro, la tentativa de rectificación y del otro lado la posición del sujeto. Porque si lo pensamos desde esa otra, pues volvemos a esa doble perspectiva. En términos generales, la función que operamos cuando operamos como otro es tratar de completar al sujeto, ¿cierto? Es tratar de rectificarlo en lo que le falta, de corregirle lo que le falta. Mientras que precisamente lo que ella nos dice es que de lo que se trata es que el sujeto, haciendo uso de la palabra, es un asunto más también a discutir, tendrá que verificar su posición de sujeto. Y verificar su posición de sujeto es verificarse en falta, ¿cierto? Y hacer la prueba de su falta en ser. Lo que nos llevaría muchas veces a dar cuenta, como lo decíamos, de su angustia, de su sufrimiento, de su dolor, etcétera, porque son los
signos de su falta en ser, ¿cierto? No la falta en ser a completar, no lo que le falta para ser eh, eh, bien evaluado académicamente, no lo que le falta para cumplir con los estándares sociales, no lo que le falta para cumplir con los ideales paternos, sino lo que le falta en su ser como sujeto y cómo él podrá arreglárselas. Yo recuerdo, por ejemplo, también un caso de un niño que me llevaron a consulta y trae la queja del colegio, viene diagnosticado con déficit de atención, los padres lo traen, es insoportable, es un niño muy inquieto, es un niño que no duerme bien, es un niño que siempre está en completo movimiento, es muy difícil de tolerar. Aclaro, por ejemplo, que el test con el que le hicieron el diagnóstico de déficit de atención no se lo aplicaron a él, porque por principio no se le aplica al niño, ¿cierto? Se lo aplicaron a los profesores, a la familia, a los compañeros. Él no pasó ni siquiera por el proceso de evaluación que lo llevaría a ese diagnóstico. Bueno, tengo un panorama del niño con comportamiento perturbador para el otro. Y cuando lo recibo a él, siempre a puerta cerrada. Es decir, que tenga la oportunidad de ser él el que diga a qué iría si él hubiera consultado. Él me dice, yo me quiero morir. Yo no pedí nacer. La vida no tiene ningún sentido y estoy hablando de un niño de 7 años. Bueno, después me encuentro una cosa muy interesante y es el mito que le contaron de su nacimiento, que casi que podría decir que nació en el lugar de un niño muerto. Otro. Este es otro caso distinto. Entonces, eso me parece que precisamente nos da las coordenadas para empezar a pensar, porque yo creo que realmente es un trabajo muy complejo y que este resumen pues, que les traigo hoy nos puede pues como servir de punto de partida. Entonces, si quieren, pasemos a algún debate, si leyeron el texto, si hay algún párrafo en particular que les suscitó algún problema, que quieran que lo leamos juntos, que lo discutamos, aprovechemos los 10 o 15 minuticos que nos quedan. Voy a dejar de compartir para entrar, pues ya sí, al diálogo directo con ustedes. Muchas gracias, Clara. Entonces, están abiertos los micrófonos. Quien desee, ya sea por la vía virtual, preguntar, levanta la manito, o aquí también, pues la gente que está presencial conmigo, si alguien quiere participar, pues nos avisa. Tiene la palabra. Carmenza, ¿tiene la manito levantada? ¿Sí? ¿Tiene la Sí, palabra? sí. Buenos días. Hola. ¿Me pueden escuchar? Sí, perfecto. Clara, en primer lugar, muchas gracias al Foro de Bogotá por este trabajo tan juicioso de permitirnos avanzar en un horario que para mí es muy cómodo. Yo no sé para ustedes, pero es muy cómodo pensar en que sábado en la tarde podemos. Por allá hay unos ojitos que dicen como quién sabe, pero bueno, es mi manera de pensarlo. Y lo segundo que quería decir es pedirle el favor a Clara si se puede volver a mostrarnos la diapositiva, si se puede volver a esa diapositiva que titulaste ¿Cómo responde el niño frente al deseo del otro cuando iniciaste los planteamientos de Lacan posteriormente a dejar saber mucho de lo planteado por Estela Solano? Entonces, Clara, de pronto es posible. Sí, sí, espérame un momentico que la estoy buscando y entonces debo volver a compartir.
Espérame, la volvemos a buscar. Ay, no, perdón, esa no es. Porque, Clara, porque yo me acuerdo que decías algo así, estaba en relación con de Lacan el trabajo 2 notas sobre el niño. Sí. Sí. Y me llamó mucho la atención de ese pantallazo, de esa diapositiva. A ver si podemos tenerlo. Sí, acá está. Sí. Yo creo que casi es de no saber elegir qué es más importante de lo que nos traes ahí. La pregunta gruesa, ¿cómo responde el niño frente al deseo del otro? Es una, pues es más que paquete completo para todo un trabajo. Entonces me Sí. gustaría mucho, Clara, si pudiera repetirnos o volver a situarnos un poco. Sí, mira, yo lo tomé, podemos comentar la definición completa de Lacan. Lacan inicia las 2 notas sobre el niño con una definición. Él dice que el caso que se nos revela más claramente en la experiencia analítica, aunque sea el más complejo, es que el síntoma del niño está es que el sí, porque me parece que es una respuesta completa, ¿cierto? Dice, el síntoma del niño está en posición. Ya me parece que esa es una consideración importante de responder. O sea, el síntoma del niño es una respuesta a lo que hay de problemático y otras traducciones dicen a lo que hay de enigmático en la pareja parental. O sea, es una definición de una frase, ¿cierto? Y es al mismo tiempo bastante compleja. O sea, es claro, desde el comienzo mismo del psicoanálisis, nunca hemos pensado el síntoma como anomalía, como desviación, como patología, como lo que no anda, como lo que no funciona, etcétera, ¿no? O sea, tenemos 2 definiciones originarias, fundamentales de Freud, que son muy interesantes porque es el síntoma como solución y el síntoma como satisfacción, ¿cierto? Solución de compromiso o satisfacción sustitutiva. Pero Freud no dice el síntoma es una anomalía, una desviación, una patología. El síntoma hay que corregir, rectificar o hacer desaparecer. La sola definición del síntoma para el psicoanálisis me parece que no puede de ninguna manera dejar de considerarse a la hora de pensar la demanda que el otro trae sobre el síntoma del niño. Entonces ya el síntoma del niño es ya una tentativa de solución encontrada por él. Piensen, por ejemplo, en las fobias. Para Freud es clarísimo, la fobia es una solución, es un tratamiento de la angustia realizada por el propio sujeto. Y es una satisfacción, o sea que en el síntoma hay algo que se goza. Pues esto solo, que sería apenas un preámbulo para pensar la noción de síntoma, es ya muy importante para entender desde dónde nos debemos posicionar si seguimos la enseñanza de Lacan para recibir la queja que nos traen del síntoma de los padres respecto a lo que para ellos no funciona en su hijo. Ahora, si damos un paso más adelante y Lacan dice el síntoma del niño está en posición de responder, ya nos da algo más. El síntoma es una respuesta a lo que es enigmático del deseo del otro para el niño.
Pero además Lacan no dice solamente eso, dice de lo que hay de problemático de la pareja parental, es decir, lo real, en el sentido de que no hay proporción sexual. O sea, son elementos, me parece, muy complejos para entender. Yo creo que algún día vamos a trabajar acá el caso Antonio y yo los invito a que para ese día los que no leyeron este texto lo lean y que para ese día trabajen bien, porque es muy nítido cómo podemos estructurar el síntoma de ese niño, porque como es un caso seguido y relatado, digamos, voy a decir quizás una comparación excesiva, pero como el caso Juanito, ¿cierto? Desde el síntoma, todo lo que fue el proceso de elaboración. Entonces me parece que es eso lo que yo te diría. Ahora, el síntoma del niño en posición de responder quiere decir que hay tantas respuestas como niños. ¿Cierto? O sea que tampoco podemos inventarnos una nueva nosología de los que responden A, los que responden B, los que responden C. Lacan sí ha propuesta dos, al menos. ¿Cierto? El que está en posición de responder a lo que hay de enigmático de la pareja parental y dice que esa es la neurosis, y el que responde al niño atrapado por el fantasma materno sin la mediación paterna para el caso de la psicosis. O sea, Lacan sí da dos, pero eso no hace tampoco nuevas clasificaciones ni nosologías. Bueno. Diana Villa tenía la mano levantada. ¿Puedes activar tu micrófono? Gracias, sí, yo no la puedo ver aquí, gracias, sí. Gracias, Clara. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, estaba pensando yo que es otra forma de lectura de esto de las dos notas sobre el niño, que yo he venido trabajando también, que me parece importante lo que tú dices allí, es que lo que se ha leído, en relación a las dos notas sobre el niño es que ese síntoma del niño responde como si respondiera al problema de los padres, pero como a lo sintomático. Y la otra forma de lectura que tú introduces, que pienso que es como termina la presentación, en relación a la falta en ser, o sea, es a la imposibilidad del otro de responder, porque tampoco los padres, o sea, porque el niño hace un síntoma y es allí donde hay una falla en el otro, porque el otro dice una cosa, pero el niño es como si leyera otra, y eso es lo que hace síntoma para él. Y esa es la vía de respuesta del niño. Por eso es lo más singular, por eso no contaría con, o sea, porque es muy difícil contar con los padres, tú lo dices. No se escucha al niño, esa es otra posibilidad, no se escucha al niño, se escucha la institución, la queja del padre, cuando ya ese síntoma trae implicada una demanda singular del niño con relación a eso que falta, con relación a eso que del otro no puede, porque tampoco puede dar cuenta de eso, ¿cierto? Y tú lo traes al final como lo que es la falta en ser, que traería implicado allí ese síntoma del niño. Gracias, Clara. Gracias a ti. Porque es que mira que tendríamos muchos problemas allí también adicionales, ¿no? Por ejemplo, Lacan define 3 síntomas para la familia, ¿no? El padre síntoma, la mujer síntoma para un hombre y el niño síntoma de la estructura de la pareja parental. O sea que sería bastante interesante que podamos definir una familia como un nodo sintomático, ¿no? O sea que lejos de que pensemos que el punto de partida es el ideal y el buen funcionamiento, lo que estructura lo que llamamos familia para el psicoanálisis, precisamente son esos 3 síntomas, ¿no? Bueno, pues esos 3 síntomas que ya aclaramos que no son de la patología, sino respuestas a lo real. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún apunte? Esos temas a mí me parecen cruciales porque justamente nosotros ahorita estamos aquí en la Fundación Surcos, ¿no? Para quienes no sepan, este espacio se estructura entre el foro y la Fundación Surcos, que justamente
es un sitio, es una institución que recibe niños en condición de discapacidad, y ahora Gloria hace un apunte sobre eso, ¿no? Que en realidad, de una u otra forma, no quiere decir que por estar dentro del discurso de discapacidad no se podría tomar de una u otra forma estas coordenadas para pensar los abordajes, y justamente eso es lo que hacemos aquí en Surcos. Cómo brindar, cómo operar, digámoslo así, porque Clara decías, ¿no? Podría o no operar, digámoslo así, y es interesante este lugar de la operación ahí porque se trata de lanzar un lugar para que ese niño pueda operar, digámoslo así, y operar con este niño también. Y literalmente, recuerdo Tica muchos juegos de cuando un niño opera una rana y que la rana se va a morir y tiene que salvarla, y después un niño saltaba a hablar lo que el médico le decía a él de que no se iba a mejorar. Bueno, y cómo en los consultorios de aquí en Surcos apuntamos a eso. Justamente los profesionales que estamos aquí somos parte del equipo de psicólogos, y este espacio nació para poner en discusión esos temas. Es decir, cómo se piensa o qué concepción de niño hay y cómo eso tiene efecto en los consultorios. Entonces me parece que la discusión estuvo muy importante, que ese texto es muy fructífero, y que lo que vendrá con el otro texto también pues nos va a dar muchas luces para seguir discutiendo, porque esos temas se tienen que seguir discutiendo, no se tienen que cerrar.